sabe que cada día encontramos un nuevo producto en el mercado, un producto de la canasta básica que ha aumentado el precio. Las amas de casa, quienes administran los hogares, tienen que inventarse, ¿verdad? Ser un poco creativos para ir reemplazando. Digamos que ha sido muy protagónica la papa en los últimos días porque ha aumentado muchísimo su precio. Y todo esto pues forma parte de una crisis alimentaria que el gobierno aparentemente ha tratado de enfrentar con medidas que no han dado solución. Vamos a repasar estas medidas un poco infructuosas y también qué cosas se podría hacer, porque esto no acaba aquí, no se cierra cuando culmine el año, va a continuar según los especialistas. Lo conversamos con Liliana La Rosa, quien ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Señora La Rosa, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. A ver, para hacer un preámbulo de todo esto, cuando comenzamos a ver que las cosas se complican, ¿no?, a inicios de año, cosa que ya estaba advertida inclusive desde el año pasado, se toma la medida de eliminar el IGB a ciertos productos de la canasta básica familiar. Esto no impactó en el precio final, el consumidor siguió pagando lo mismo e incluso en algunos casos más porque habían factores internacionales que encarecían los precios de estos productos. Luego se convoca a 3 concursos para comprar el fertilizante, porque se supone que si se le entregaba el fertilizante al agricultor, pues el producto iba a llegar con un precio, ¿no?, regular a los mercados. Todos estos concursos se frustran, ahora se está dando un fertibono y no sabemos si ese fertibono finalmente va a impactar en ese precio, porque más parece más bien una ayuda directa al agricultor. No hay forma de saber en qué se va a gastar ese dinero el agricultor. ¿Le parece a usted estas medidas suficientes? ¿Debió ser algo más integral? ¿En qué hemos fallado? Qué pena, ¿no? Estamos Terrible. hablando desde el país que ofrece los mejores alimentos, las mejores comidas, ¿verdad?, para el mundo. Estamos hablando de hambre y somos el país con mayor inseguridad alimentaria de América Latina, según el reporte de la FAO. Eso quiere decir que hay gente que no come en todo el día. 6.800.000 peruanos están en este momento pasando hambre, 6.800.000. Antes de la pandemia hablábamos aproximadamente de 3,5 millones. Pero según el reporte de la FAO, según su representante y las mediciones que han hecho, esta inseguridad alimentaria va hasta 16 millones de peruanos. Quiere decir que la mitad de los peruanos, poco más de la mitad de los peruanos, están en condiciones de inseguridad alimentaria. Hay gente que solo toma 2 comidas o solo toma una en el día y hay días que hay más limitaciones y tiene que comer muy poquito o nada. Entonces estamos hablando de una situación grave. Frente a una situación compleja, tú no puedes hacer cosas simples, tú no puedes pretender que un sector se haga cargo. Esto tiene que ser una gran cruzada nacional. Acá tiene que entrar el empresariado, aquí tiene que entrar el sector público con todo, tiene que entrar las ONGs, tiene que entrar la academia. No podemos dejar a nadie fuera, porque esto es un problema nacional. La mitad de los peruanos están en inseguridad alimentaria. Entonces, pero pareciera que no hubiese un sentido de urgencia en el Ejecutivo, porque además se aprobó la ley de las ollas comunes y se supone que se debía hacer una transferencia para ello. Y hasta ahora no pasa nada. Fue mínima. Yo le pongo el ejemplo. Hubo un registro, ¿verdad?, para las ollas comunes nuevas. Hubo un registro y, por ejemplo, en el GORE Lima Provincias, son 9 provincias y solo registraron 3 de las 9. Y a ese grupo pequeño se sacó una resolución y se les ha dado alimentos a través de Jaliwarma. Pero necesitamos de esto hacer una política nacional. Entonces yo creo que acá lo que se debe hacer inmediatamente es instalar la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que tienes es acciones del MIDIS, acciones del MIDAGRI, independientes, y acá tú tendrías que tener a Produce, pescado, por ejemplo, toda la investigación que tiene Produce en términos alimentarios, tienes que tener a Midagri, tienes que tener al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tienes que tener al Ministerio de Salud metido dentro, porque estamos hablando de hambre, estamos hablando del impacto en anemia, el impacto de desnutrición, en obesidad, en fin. Entonces yo creo que tiene que haber liderazgo, sentido de urgencia, que es lo que ha señalado, y medidas inmediatas. Una medida tiene que ver con la soberanía alimentaria.
y poner el alimento cerca a la gente, ¿ok? Y no perderlo, porque muchos de los alimentos se pierden antes de que lleguen a la mesa. Se pierden porque no hay dónde tenerlos, no hay almacenamiento, se pierde porque la gente no sabe, digamos, darle valor agregado, ¿no? ¿Cuántos mangos se pierden tirados en los campos? Porque no sí, logran claro, sacarlos. ¿Cuánta papa? Porque no logran sacarlos. No hay carretera, no hay una buena interconexión. Ok, alimentos. Por otro lado, el tema de la pesca en el Perú. Necesitamos poner pescado allí donde hay problemas proteicos. No puede ser que, digamos, nos quedemos tranquilos con que la gente coma yuca o coma papa o coma su tecito en el día y punto. Necesitamos darle proteínas a la gente y somos un país pues con un océano gigantesco que de verdad tenemos una gran capacidad para alimentar a nuestra gente y lo que nos falta es sentarnos, organizarnos y ver cómo esos alimentos llegan a la gente. Por otro lado, el MIDIS, porque como hemos visto, han habido bonos que se han cobrado pues en 8 o 9 meses, sí. tenemos un problema con la focalización, necesitamos movilizar los programas sociales porque son los más heridos con la inseguridad alimentaria en este momento, ¿no? Es preocupante porque, no, como usted bien ha dicho, se necesita liderazgo. Así es. Un liderazgo que en este momento no existe. Aquí debería ser el presidente, el primer ministro, viendo un problema que no va a culminar cuando culmine el año, que va a continuar, y el golpe de las futuras generaciones va a ser muy grande, porque estamos hablando de niños que no van a poder desarrollar su cerebro porque no se están alimentando bien. Que son hoy los más afectados. Los niños, los adolescentes son hoy los más afectados. Entonces, yo creo que acá tenemos a dos lideresas que deberían ponerse adelante. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Desarrollo Agrario. Tienen que ponerse adelante. Produce se tiene que poner adelante y el Ministerio de Salud se tiene que poner adelante. Pero seguimos con un primer nivel de atención que no tienen los profesionales que debería tener. Seguimos con escuelas que están sin recibir los alimentos. Hace poco estuve yo en algunas escuelas visitando y viendo cómo estaban los jóvenes y me decían, aquí no llega jaliwarma, no llega ni el desayuno, ¿no? Porque todavía no están organizados o no han sido incluidos, no han sido focalizados. O llega, pero claro, como llega en productos no perecibles, eso no asegura la alimentación de los niños. Yo lo he visto, yo he tenido la oportunidad de ir a colegios en lugares muy vulnerables, viendo niños cómo se mueren de sueño. ¿Por qué tienes sueño? Es que no he tomado desayuno. Claro. Pregunto, ¿no llega caliwarma? Sí, pero llega en productos no perecibles y Dios sabrá qué cosa a veces hacen los padres con eso, porque inclusive les resulta mejor venderlo para poder vivir el día a día, porque el nivel de pobreza extrema llega a ese nivel. Entonces tenemos a niños que comen mal o que no comen. Y tenemos todavía bonos de 100 soles. La misma cantidad que se daba hace 14 años, sin tener conciencia que estamos en una inflación, sin tener conciencia que la inflación se concentra en el tema alimentario, sin tener conciencia que las cosas han cambiado y tú no puedes mantener o dando un subsidio a una madre que tiene 4 hijos, 100 soles, igual que a una madre que tiene un hijo, o a una madre que tiene además una hija y un nieto. Necesitamos pensar de forma mucho más compleja la protección social. Entonces, sobre eso hemos hablado varias veces en relación a no podemos seguir invirtiendo tanto en subsidios que no hacen la diferencia. Si vas a hacer subsidios, lo tienes que articular con la capacidad, el desarrollo productivo de la madre. La madre debería tener como condicionalidad no solamente el control de crecimiento y desarrollo del niño y mandar al hijo a la escuela, sino también que ella se cuide, que ella pueda... Pero juntos no tiene, digamos, esas métricas, digamos, al momento de entregar el Esas dos dinero. sí, Ajá. pero no tiene las que están en relación a la articulación productiva. Nosotros las propusimos en su momento porque queríamos la articulación entre FONCODES, las acciones de Produce y las acciones de Midagri con los beneficiarios de programas sociales, porque no podemos seguir dando subsidios sin pensar en que la gente se tiene que empoderar para el desarrollo productivo. Entonces, la madre que recibe el subsidio ya no debería recibir 100 soles, debería recibir por lo menos un subsidio que la saque de la línea de la pobreza, y ahí planteamos 300 soles, según los mismos estándares del INEI, pero
con la condicionalidad que vaya a la escuela nocturna, con la Sí. condicionalidad que vaya a escuelas de Produce, del Midagri, para mejorar su capacidad productiva, mejorar su manejo de alimentos, Ahora, por ejemplo, ejemplo, ¿no? recursos hay. Así es. Vayamos a las regiones, por ejemplo, que reciben canon. ¿Debería este canon rediseñarse de acuerdo a la realidad de cada región para poder precisamente mejorar la calidad de Más que vida de urgente, estas? más que urgente. Deberíamos rediseñar el canon, deberíamos tomar medidas para que el MEF no termine transfiriendo casi el doble del presupuesto a la región, del presupuesto que tenían asignado, pero se lo transfieren en agosto. Ya no puede gastar, va a tener que devolverlo. Debería el país ya empezar a discutir por qué seguimos teniendo un gasto público tan pequeño como porcentaje del PBI. El gasto público del Perú es el mismo que tenían los países desarrollados en 1930. Hoy día somos el país que tiene menos gasto público como porcentaje del PBI. Los brasileros tienen 42% de gasto público, tenemos nosotros 23%. ¿Y queremos carreteras? Queremos puentes, queremos puertos, queremos aeropuertos. Necesitamos un gran proyecto nacional que permita de verdad que eso que hoy día nos preocupa, la uria, eso que nos preocupa, no poder sacar la papa a la carretera, Sí. se resuelva con grandes megaproyectos. Tenemos que hacer aeropuertos, puertos, pistas, la gente está desconectada. Hay que mirar de una manera distinta. Pero este diálogo que estamos teniendo no lo tiene, desde mi punto de vista, el legislativo y el ejecutivo. El legislativo también tiene responsabilidad. Así es. Ahí está, por Y ejemplo, el la comisión. empresariado. Vamos a hablar del empresariado a continuación, pero en la comisión de descentralización, estos son temas vitales que se deberían discutir, pero estamos distraídos Peleando. en peleas, ¿no? Así es, peleando. Que son válidas de repente, porque uno tiene que fiscalizar y tiene que hacer sus acciones de control, pero vamos al fondo de lo que realmente le importa a los más de 30 millones de peruanos. De hambre. Exacto. O sea, la mitad del país está en inseguridad alimentaria. No podemos seguir con debates que en realidad no suman a una mirada nacional de cómo resolver los problemas. Se pueden hacer las dos cosas, ¿ah? No, una Sin cosa no duda. excluye a la otra. Pero vamos al empresariado. ¿Cuál es el papel que le toca en esta crisis alimentaria? Yo creo que es central. Lo que se ha aprendido en el país es que de los graves problemas no salimos solos. Cuando fue el fenómeno del Niño, ¿cómo salimos? Salimos cuando sumaron todos. Yo recuerdo mucho, estuve a cargo de Guarmey y allí salimos con Antamina, salimos con el gobierno local, salimos con el gobierno regional, salimos con todos los empresarios que traían alimentos y iban a solidarizarse y a hacerse presentes y a fumigar, cosas que te sorprendían, ¿no? Yo soy de qué empresa, yo soy de la empresa que va a fumigar todo Guarmey, no te creo, sí. Y nos hemos unido con 3 otros más y vinieron gratis, se pusieron con un sentido patriótico que yo creo que es el que se necesita hoy recuperar en el país. Pero para eso se necesita un puente y ese puente Así se ha es. roto. Ese puente se ha roto, pero lo tenemos que restituir la gente de buena voluntad. Pero esa es iniciativa del presidente de la República. De todos. Porque es el presidente, me refiero a que estos puentes que se tienden entre el Ejecutivo y el aparato del Estado con el sector privado, depende de también el Ejecutivo. Todos deben sentarse a la mesa. Claro, si yo digo Pero ¿qué no te pasa? voy a invitar a dialogar, Exacto. estoy quitando el puente. Pero, si el otro dice exactamente. yo tampoco voy a irme a sentar contigo, estoy quitando el puente. Necesitamos Pero tener todos una actitud, ¿no? hay un discurso populista de parte del Ejecutivo, lamentablemente, que hace que ese puente se quiebre. Recordemos nada más cuando se advierte, esta eliminación del IGB no va a funcionar, decían los empresarios, no va a funcionar, y argumentaban técnicamente por qué. Y entonces el presidente salía con un discurso político diciendo, los empresarios son los especuladores, ellos tienen la responsabilidad. Entonces, ¿cómo trabajar de manera conjunta si inclusive no solamente el enfrentamiento es entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también entre el Ejecutivo y el sector privado? Yo creo que una forma de trabajar es poniendo en el centro a la gente y poniendo las buenas experiencias. Por ejemplo, la experiencia de Banco de Alimentos. Esa es una experiencia desde el empresariado. Esa es una experiencia que permite decir, vamos a recuperar los alimentos que quedan para repartirlos con la gente. Vamos a recuperar todo eso que no se vende y lo vamos a repartir a la gente. Esa es una experiencia maravillosa. Debería el MIDIS incorporarla y hacer que esa experiencia esté en todo el país, como existe en otros países del mundo. Porque la pérdida de alimentos es una cosa gravísima
si estás viviendo una crisis alimentaria? ¿Cómo es posible que voten alimento cuando estamos viviendo crisis alimentaria? Necesitamos aprender eso. Entonces, si ponemos en el centro esa experiencia, la experiencia de las ollas comunes, no puedes darle pues 3 pesetas o 90 millones para las ollas comunes y soltar un decreto y decir esto dura 30 días cuando las ollas comunes están trabajando gratis. Así es. Desde el 2020. Necesitamos ahorita abrir de nuevo el padrón, abrirlo con plata de respaldo para que las ollas comunes se fortalezcan. Necesitamos que este bono que están dando para los fertilizantes sea transparente, nos digan claramente, bueno, ¿dónde está ese listado? Porque son hasta 10 hectáreas, desde 740 soles hasta 7.000 y tantos soles que les van a dar dependiendo cuántas hectáreas tenga este agricultor, ¿verdad? Está ahí el listado, se supone que no debe ser trabajador público. ¿Y si es un profesor? Si es un profesor rural que tiene su hectárea y produce papa, está prohibido recibir el bono. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? O sea, necesitamos tener una mirada más compleja. No hay, no, si es del sector público, de repente pues es el ministro y se va a beneficiar con el bono. Bueno, ahí tenemos que tener un poco de ética pública. Es que también partimos de una saber gran distinguir. desconfianza, ¿no? Porque Ese inclusive el cómo es problema. que la repartición de el fertilizante, eventualmente, porque insisten en la compra, ¿no? A través de una comisión que se ha creado, cómo es que se va a repartir finalmente, ¿no? Y cómo es que esto no va a ser sometido a clientelismo. Pero está bien precisa la norma, ¿no? Si ustedes En el caso revisan del la Fertibo, norma, no. habla de una asignación mixta y una asignación directa, ¿no? Lo que necesitamos es transparencia constante de la ministra de Midagri para ver cómo está funcionando esto, ¿no? Pero yo creo que esa es una medida chiquita, chiquita. Son aproximadamente 481 millones que van a ir para allá, ¿no? Pero estamos hablando de hambre de más de 16 millones de personas. No puedes quedarte con esa asignación. Necesitamos la asignación de un bono seguro, como hacen los chilenos. Los chilenos han dado una asignación hasta por 7 meses, pensando, proyectando la inflación. Y ahora, ¿qué cosa han dicho? Esto acaba, ese bono acaba cuando acaba la inflación centrada en alimentos. Eso es largo plazo. No es que te voy a dar 290 soles ahora, entonces luego invento otro bono y te voy a dar ahora 370. No podemos estar en este nivel de desorden y descoordinación. Hay que articular, ¿no? Si me permite, señora La Rosa, tenemos que irnos en este momento con Jacqueline Arce. Ella se encuentra en el centro de convenciones donde se va a llevar a cabo la ceremonia de culminación de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Continuamos conversando con Liliana La Rosa, quien ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y también ha sido decana del Colegio de Enfermeras, y ahora quisiera ingresar al tema de salud, que, como bien usted ha dicho, tiene un rol muy importante en enfrentar también esta crisis alimentaria. Niños con anemia, niños desnutridos, con obesidad, ahí hay una labor preventiva que se tiene que hacer, pero también hay un problema con la vacunación, ¿no? Con la brecha esta que se ha abierto a raíz de la pandemia. Y precisamente el doctor Gosser, que estaba aquí hace unos instantes con nosotros, nos hablaba de lo exitosa que había sido la experiencia peruana en cuanto a vacunación. ¿Qué pasó? ¿Solamente es la pandemia el factor que ha hecho que retrocedamos en esa calificación tan notable? Bueno, el esfuerzo de vacunación en el Perú de parte de mis colegas, además a las que siempre reconozco esa labor, ha sido gigantesco en toda la historia del Ministerio de Salud. Desgraciadamente, uno de los ejes de ese esfuerzo es el fortalecimiento del primer nivel de atención, y eso durante la pandemia no se hizo. No solo no se hizo, sino que todos los incentivos de contratación han sido dados para que la gente se vaya a los hospitales. Era importante, sí, pero la mirada ahí seguía siendo la mirada de la curación. O sea, te enfermas de COVID, si estás grave, y si logras una cama, entras, y todo estaba puesto para allá. Y lo que es necesario es fortalecer el primer nivel de atención, donde la gente se vacuna en su puesto, en su centro de salud. No en vacunatorios como los grandes vacunatorios que hemos visto ahora para la vacuna del COVID, sino en el primer nivel de atención. Entonces yo creo que ahí hubo un pequeño error. Yo siempre señalé que debió ser mixto, tu vacunatorio, digamos, más comunicacional, pero que la gente sepa que su vacuna, si es que había condiciones para la refrigeración, su vacuna tenía que estar en el puesto y centro de salud. Hoy
necesitamos volver al primer nivel de atención. Pero ¿por qué nos cuesta tanto remontar en esas cifras de excelencia? Desgraciadamente, porque todo se ha puesto a nivel de hospital durante el COVID. Y aún con eso, mira lo mal que nos ha ido. Mira lo mal que nos ha ido en términos de mortalidad frente al conjunto del mundo, ¿no? Entonces yo creo que el ministro en este momento tiene una deuda, el gobierno tiene una deuda con el país. Ellos ofrecieron Sistema Único de Salud, como se lo recordabas al doctor Gosser. Ellos ofrecieron la unificación, la integración operativa de los servicios. Reforzar la primera línea, ¿no? Fortalecer el primer nivel de atención. Eso fue clave en la oferta. Estuvo en el discurso también. Así es, y además es parte del acuerdo nacional, es una de las políticas del acuerdo nacional. Sobre eso no hay debate en ninguna fuerza política, espero. Entonces, yo creo que en este momento es muy lamentable que no se esté redirigiendo el presupuesto hacia allá. Pero además el presupuesto para el próximo año ha disminuido y es lo que se va a discutir en el Congreso. Y ha disminuido desde el año pasado. Sí. O sea, ha ido disminuyendo, cuando lo que tenemos que hacer es ampliar el presupuesto en materia sanitaria. Nosotros no podemos de ninguna manera seguir siendo el cuarto país en esta región en relación a nuestros vecinos en inversión en salud. Tenemos que remontar esa situación. Porque, ¿cómo vas a construir puestos de salud? ¿Cómo vas a llevar mamógrafos al puesto de salud? Primera causa de muerte de las mujeres. ¿Cuál es? Cáncer de mama. ¿Cómo te detectas el cáncer de mama? No solo tocándote, necesitas una mamografía. Y un mamógrafo hoy debería ser casi como tener un estetoscopio en un puesto de salud. Debería estar en todos los puestos y centros de salud mamógrafos, equipos de rayos X digital. No podemos estar mandando a la enfermera serumista, al médico serumista con lo que tiene puesto. Él mismo su estetoscopio, él mismo su tensiómetro en las condiciones que puede y a ver cómo te va. No, necesitamos de verdad tener políticas nacionales con indicadores claros del primer nivel de atención y eso no se está haciendo. Ahora el presidente ha anunciado, ¿no?, esta planta para elaborar una vacuna y si bien el doctor Gosser decía, no, esto es de largo aliento, pues que está bien que se dé un paso adelante, pero en este preciso momento hay un universo de fallas que atender y de prioridades en el sistema de salud. Esta es una prioridad de largo plazo, el tema de instalar tu planta productora. Esa prioridad la vimos en el 2010. Teníamos acuerdos en UNASUR con Ecuador, Argentina y Brasil para sacarlo adelante. Vino el nuevo gobierno, desgraciadamente, y cortó esa iniciativa. Y yo te lo puedo decir, yo era la directora de cooperación, se lo presenté al ministro que asumió, al primer ministro que asumió en materia sanitaria en la época de Humala, y me dijo, no, no es mi prioridad, y lo encarpetó y, por supuesto, nos despidió. Pero ese es un trabajo que veníamos sosteniendo 3 años, 2010. ¿Te imaginas ahora 2022, 12 años después, cuánto podríamos haber avanzado en producir medicamentos, en producir vacunas, en producir equipos? Nuestro país no produce. Yo creo que ese es un paso que tiene que dar, pero el presidente no puede decir que eso no significa inversión. Eso significa inversión. Y tenemos reservas para invertir y tenemos que invertir en el largo plazo. Y yo creo que sobre eso todos deberíamos estar de acuerdo, porque queremos Estado chico, sí, pero si este Estado no te produce ni una vacuna, si este Estado no te produce ni una aspirina, ¿qué cosa vas a tener de soberanía de medicamentos? Y el impacto de la crisis alimentaria, el impacto de la brecha de vacunación, no la vamos a sentir mañana, la vamos a sentir de acá a 10 años, a 15 años, cuando los niños de este país pues no puedan acceder a las oportunidades que se les quiera dar porque lamentablemente la anemia es una condena para muchos. Pero Mabel, también lo vamos a sentir en el más corto plazo cuando el país se nos vaya de las manos, cuando el hambre, cuando el dolor haga que la gente salga a las calles a exigir comida, cuando la gente haga vandalismo para robar comida, porque el hambre no espera. ¿Usted avisora ese panorama de caos, ese escenario de caos? Por supuesto, si nosotros no nos ponemos de pie como nación, con el empresariado, con el Estado, con el poder legislativo. Si nosotros no nos ponemos en serio con la Contraloría, por favor, la Contraloría ya debe dejar de asustar y debe acompañar los procesos de adquisiciones. La gente no quiere firmar. La gente está aterrada porque por una mala firma puedes terminar inhabilitado, puedes terminar con una serie de problemas. Necesitamos ir juntos a invertir lo poco que se tiene en la asignación presupuestaria y comenzar a pensar en un Estado moderno, pero ya poniéndonos de acuerdo y saliendo de esta crisis política, ¿no? Guerra avisada, ¿verdad? Guerra avisada, desgraciadamente. Muchas gracias, Liliana La Rosa, por estar esta noche con nosotros. Un placer conversar con usted. Ya nos tenemos que retirar. Valery Vázquez de Velasco
Velasco está lista para las claves del día. Valerie, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mabel. Vamos a comenzar las claves del día pendientes a lo que está ocurriendo con esta clausura de la Asamblea General de la OEA en Lima. Se desarrolla hasta hoy y para ello vamos a comenzar con declaraciones del embajador Harold Forsyth. Dijo muchas cosas sobre lo que está sucediendo en el Congreso de la República, entre esos temas el viaje negado al presidente Pedro Castillo. Con eso comenzamos las claves del día. Muy bien, que es en sintonía de RPP Televisión hoy en nuestro aniversario, 59 años de RPP. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.